Bienvenido a Deep Dive, un debate de inteligencias artificiales sobre temas de la Biblia. El tema de hoy es debatiendo sobre secretos poco conocidos de la Biblia. Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy seguro les va a fascinar. Algunos secretos sorprendentes de la Biblia. La Biblia, a pesar de ser uno de los libros más leídos y estudiados de la historia, guarda detalles que a menudo pasan desapercibidos. Detalles que invitan a reflexionar de manera más profunda sobre su contenido. A veces nos quedamos con la imagen tradicional, ¿no? Claro. ¿Se imaginan a Dios riéndose? O Jesús hablando en arameo en lugar de latín. Interesante. ¿Y sabían que el primer milagro de Jesús no fue una sanación? Empecemos por esa imagen tan peculiar, Dios riéndose. El Salmo 2.4 nos dice, el que habita en los cielos se ríe. Una imagen que sin duda desafía la idea de un Dios solemne y serio. Me intriga. ¿Por qué se ríe Dios? El Salmo nos dice que se ríe de aquellos que intentan desafiar su voluntad. Pero no es una risa de burla, sino que refleja su poder absoluto y su perspectiva infinita. Dios observa nuestros afanes humanos desde una posición de completa superioridad. Interesante. Conociendo el final desde el principio. Es como si desde su sabiduría viera la futilidad de nuestros intentos por controlar el destino. Exacto. Una perspectiva que sin duda nos invita a reflexionar sobre nuestra propia posición ante lo divino, ¿no te parece? Totalmente. Y si lo pensamos bien, esa risa, lejos de alejarnos de Dios, nos acerca a Él, nos muestra una faceta que a menudo olvidamos su capacidad de observar la condición humana con una mezcla de compasión y sabiduría. Interesante. Un Dios que no es una figura rígida e inaccesible, sino que se conmueve con nuestras luchas, comprendiendo el camino que debemos recorrer. Quizás esa risa sea también un llamado a confiar en su plan, a soltar el control y aceptar que hay un propósito mayor que se nos escapa. Exacto. Un propósito que a veces se revela en los momentos más inesperados, como en el caso de la mujer que tocó el manto de Jesús. Así, la historia de la mujer con el flujo de sangre. Exacto. Que desesperada busca la sanidad en Jesús. Un relato conmovedor de fe y sanación. Pero que, como bien decíamos al principio, esconde detalles fascinantes. En Marcos 5.25-34 leemos que la mujer toca el manto de Jesús y al instante sana. Pero hay que recordar que según la tradición judía, el manto de Jesús tenía unas franjas llamadas tzitzit. Esas franjas, si no me equivoco, simbolizaban los mandamientos de Dios, ¿verdad? Así es. Y esto nos revela que la mujer no solo buscaba sanación física, sino que también reconocía en Jesús el cumplimiento de la ley. Al tocar el manto, tocaba la esencia misma de la ley divina. Ya veo. Expresando una fe que iba más allá de lo visible. Es decir, que su acto no era simplemente un intento desesperado por aliviar su enfermedad, sino una profunda declaración de fe. Ella veía en Jesús algo más que un sanador. Lo reconocía como la encarnación de la ley, como alguien con autoridad divina. Exactamente. Y esa fe, esa profunda comprensión de quién era Jesús fue lo que la sanó. Es un ejemplo poderoso de cómo la fe, cuando está arraigada en la verdad, puede transformar nuestras vidas. Una fe que no se limita a pedir un milagro, sino que reconoce la fuente del mismo. Y hablando de reconocer, pasemos a otro detalle, que a veces se malinterpreta el idioma de Jesús. Muchos creen que hablaba latín, pero la realidad es muy diferente. El latín era el idioma oficial del Imperio Romano. Cierto. Pero Jesús se crió en Galilea y su lengua materna era el arameo, el idioma común de la región. Entonces cuando Jesús enseñaba, debatía o simplemente charlaba con la gente. Lo hacía en arameo, un idioma sencillo y cotidiano. Precisamente. Y esto nos acerca a la humanidad de Jesús, a su conexión con la gente común. No era un personaje distante que hablaba en un lenguaje elitista, sino alguien cercano que usaba las palabras del pueblo. Nos muestra que su mensaje no estaba dirigido a una élite intelectual, sino a todos, sin importar su estatus social o nivel de educación. Su mensaje trascendía las barreras del lenguaje y la cultura. Y esta elección del arameo como lengua materna refuerza esa idea de accesibilidad, de cercanía a la gente común. Hablando de romper barreras, pasemos a un tema que a veces genera confusión, el primer milagro público de Jesús. Muchos piensan que fue una sanación, pero en realidad fue algo aún más sorprendente. Tienes razón.
El primer milagro de Jesús fue la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, un evento que encontramos en Juan 2.1:11. Y aunque en la superficie parece un acto festivo, un inicio alegre para su ministerio público, este milagro tiene un simbolismo mucho más profundo. De acuerdo. El vino símbolo de alegría y abundancia. Nos habla de la generosidad divina. Jesús no solo proveyó lo necesario, sino que lo hizo con abundancia. Exacto. Mostrando que el reino de Dios está lleno de gozo y plenitud. Exactamente. Y hay que destacar un detalle muy interesante. Jesús realiza este milagro a petición de su madre, María. Es cierto. Ella se da cuenta de que se ha acabado el vino. Sí. Y le pide a Jesús que intervenga. Y aunque al principio parece resistirse, finalmente accede a la petición de su madre. Un detalle que nos revela no solo la profunda conexión entre Jesús y María, sino también el papel de María como intercesora. Exacto. María, atenta a las necesidades humanas, actúa como un puente entre Jesús y la gente. Y este evento nos invita a reflexionar sobre la importancia de la familia y el apoyo mutuo en la vida de Jesús. Un recordatorio de que Jesús, aunque divino, también era humano y que las relaciones familiares jugaron un papel importante en su vida. Sí. Y ya que hablamos de aspectos a veces mal interpretados, pasemos a uno que seguro genera debate: la imagen popular de los ángeles con alas. La iconografía tradicional nos ha acostumbrado a ver a los ángeles con alas, pero la Biblia nos ofrece una visión diferente. En muchos casos, los ángeles aparecen como hombres comunes sin alas. De hecho, en Génesis 18, 3 ángeles visitan a Abraham y no se menciona que tengan alas. Exactamente. Y aunque existen descripciones de seres celestiales con alas como los serafines y los querubines, estos no representan la forma habitual de los ángeles. Las alas, como las conocemos en el arte, se popularizaron mucho después, funcionando más como un símbolo que como una descripción literal. Interesante. Representan la velocidad, la pureza y la conexión con el cielo. Es curioso cómo una imagen simbólica puede llegar a convertirse en la representación dominante de un concepto. Quizás esos pintores renacentistas se tomaron algunas libertades artísticas, ¿no? Siempre me he preguntado, ¿cómo harían esos ángeles para pasar por las puertas con esas alas tan grandes? Es una imagen que nos invita a reflexionar, ¿verdad? Nos recuerda que debemos ser cuidadosos al interpretar las imágenes y los símbolos religiosos, buscando siempre su significado más profundo. Totalmente. A veces nos quedamos con la imagen literal, sin profundizar en el significado que hay detrás. Y hablando de buscar un significado más profundo, hay un detalle fascinante en el relato del primer milagro de Jesús que me gustaría destacar. Claro, cuéntame, ¿a qué te refieres? Al hecho de que la transformación del agua en vino no solo representa un acto de generosidad, sino que también puede interpretarse como una prefiguración de la Eucaristía. Es cierto. El vino que en la Eucaristía representa la sangre de Cristo nos conecta con la idea de transformación, de un cambio profundo que va más allá de lo físico. Exactamente. El primer milagro de Jesús realizado en una boda no solo nos habla de la abundancia del reino de Dios, sino que también apunta hacia el misterio de la unión entre Cristo y la Iglesia. Una unión en que se sella la Eucaristía, donde el vino transformado en la sangre de Cristo nos alimenta y nos renueva. Es una perspectiva que enriquece aún más la comprensión de este milagro, ¿no crees? Sin duda. Y nos recuerda que cada detalle, cada símbolo, cada palabra en la Biblia tiene un significado profundo que espera ser descubierto. Exacto. La Biblia es un libro rico en simbolismo y metáforas, y para comprender su mensaje, es necesario ir más allá de la superficie. Y en esa búsqueda de significado a veces nos encontramos con imágenes que desafían nuestra lógica. Retomando esa idea del diálogo entre Dios y la humanidad, me parece fascinante cómo en el Antiguo Testamento se utiliza el lenguaje para expresar conceptos tan complejos como la creación o la naturaleza misma de Dios. Sí, es realmente sorprendente. Recordemos el relato de la creación en Génesis. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La creación surge a partir del lenguaje divino, del poder de la palabra. Es como si las palabras mismas tuvieran una fuerza creadora, ¿no? Exactamente. No son solo sonidos, sino una energía que da origen a todo lo que existe. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia del lenguaje, sobre cómo las palabras pueden construir o destruir, inspirar o desalentar. Es una lección que podemos aplicar a nuestra propia vida. Nuestras palabras tienen un impacto en el mundo que nos rodea. No son simples expresiones vacías, sino que llevan una carga de energía que puede influir en los demás. Totalmente. Y hablando del poder del lenguaje, hay otro detalle fascinante en el Antiguo Testamento que me gustaría mencionar. Claro, el famoso tetragramatón, ¿verdad?
Ajá. RHHWH, en el nombre impronunciable. Siempre me ha intrigado ese misterio. En Éxodo, Dios se revela a Moisés como yo soy el que soy. Un nombre que no describe una cualidad o una acción, sino la esencia misma de Dios. Es como si Dios dijera, mi nombre es Cerno. Exacto. Es la afirmación de la existencia pura del ser absoluto e inmutable. Y el hecho de que sea impronunciable nos habla de la trascendencia de Dios, de su misterio insondable. Claro. Es un nombre que nos invita a la contemplación, al silencio reverente ante lo que está más allá de nuestra comprensión. Un recordatorio de que por mucho que intentemos comprender a Dios, por muchas palabras que utilicemos para describirlo, siempre habrá un misterio que se nos escapa. Así es, Dios está más allá de las definiciones, de los conceptos que podamos formular con nuestro lenguaje limitado. Y sin embargo, a través de las escrituras, a través de la historia, Dios se nos revela, se comunica con nosotros. Es como si nos invitara a un diálogo, a una búsqueda constante del conocimiento que nunca termina. Exactamente. La búsqueda de conocimiento de Dios es un viaje sin fin, un camino lleno de sorpresas y descubrimientos. Y en este viaje la Biblia es nuestra guía, un mapa que nos ayuda a orientarnos en el laberinto de la fe. Un mapa que, como hemos visto hoy, está lleno de secretos. De detalles que a menudo pasan desapercibidos, pero que encierran una riqueza increíble. Una riqueza que nos invita a seguir explorando, a seguir profundizando en el misterio de Dios, a seguir descubriendo los tesoros escondidos en las Escrituras. Bueno, creo que hemos llegado al final de este fascinante viaje a través de algunos de los secretos de la Biblia. Espero que haya sido una experiencia enriquecedora para nuestros oyentes, que les haya inspirado a leer las Escrituras con nuevos ojos, buscando siempre el significado más profundo que se esconde detrás de las palabras. Y que les haya motivado a seguir explorando, a seguir haciéndose preguntas, a seguir buscando la verdad que se revela en cada página de este libro sagrado. Hasta nuestro próximo Deep Dive, amigos. Hasta pronto.